Pues con una historia de migración, de fronteras, desgraciadamente actual, porque la población civil y los niños no han dejado de sufrir todavía en el momento en el que estamos, y esto remite a una historia parecida relacionada con la Guerra Civil Española, cuando el Gobierno de la República intenta poner a salvo a miles de niños de lo peor de la contienda, y en el caso de los niños de Rusia, pues nos encontramos con un colectivo de 3.000 personas que no regresan terminada la guerra, como hacen el resto de los 30 o 40.000 niños que se tuvieron que marchar de España. Estos, los 3.000 de Rusia, prolongan su exilio durante 20 años, debido a que la extensión de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, va seguida de la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno del general Franco y el de Stalin pues nunca consiguieron negociar la repatriación de esos niños, que pasan allí la friolera de 20 años. ¿Cómo fue esa estancia de 20 años allí de los niños y cómo fue su regreso a España? Tuvo varias etapas. La principal es la del desarraigo, que es muy dura, pero luego se sigue con 4 años de vino y rosas, como podríamos decir. Se alojan en los palacios de la aristocracia rusa, que habían sido requisados por por el gobierno soviético una década antes. Se alojan en esos palacios, en esas residencias, son tratados con mimo por parte de las autoridades soviéticas, aprenden el ruso, eran niños entre 4 y 14 años, acompañados de maestros y educadores, pero claro, en 1941, el domingo ese de junio de 1941, cuando los alemanes invaden la antigua URSS, ellos se ven obligados o son desplazados junto con sus educadores hacia el este, hacia Asia, y van replegándose porque los alemanes siguen avanzando. Y la historia de ellos durante esos 4 años de guerra pues es la prolongación del sufrimiento, y a pesar de que son años de mucho frío, de hambre, pero la población rusa lo pasó tan mal como ellos o peor. Aquel gobierno se cuidó de que hubiera un poco más para los niños aquellos españoles que para la población rusa. Eso es lo que recuerdan todos. Recuerdan, pues con mucho afecto el calor que recibieron del pueblo ruso, y acabada la guerra se reagrupan en torno a Moscú, a Kiev y a Tbilisi, en Georgia, principalmente. Algunos otros por otros lugares, pero la mayoría en esos 3 núcleos. Ya empiezan a ser muchachos que empiezan a trabajar en la universidad, los mayores a estudiar en la universidad, los mayores a trabajar, y se desarrolla la segunda década de formación, vida adulta, muchos se casan, y no puede ser hasta que muere Stalin en el 53, cuando Franco consigue a través de la Cruz Roja un acuerdo con Khrushchev, a la sazón ya gobernante de la URSS, máximo dirigente de la URSS, y se negocia la repatriación de ellos, que tiene lugar masivamente en el 56 y en el 57. Ahí vuelvo yo, que nací allí como un bebé, junto con otros hijos de aquellos niños de la guerra. Eso le iba a preguntar, una historia que usted sabe al detalle, porque su abuelo fue uno de los maestros que acompañó a esos miles de niños, ¿no? Sí, fue uno de los maestros. Otro, el director de la expedición asturiana, fue Pablo Miaja Fernández, primo del general, primo también de los antepasados de María Miaja, de María Sánchez, también su bisnieta, y mi abuelo sí, fue uno de esos niños, uno de los maestros de los niños. Lo acompañaba mi abuela Caridad, y mi madre, que ya era una muchacha, ya era una joven de 19 años, ya era enfermera, y era una pequeña familia de 3 que se embarcaron con aquellos niños en Gijón la noche del 23 al 24 de septiembre de 1937. Y después de todos los estudios que ha realizado, todos los informes, los libros que ha escrito, ahora volvemos a otra nueva guerra, rusa, Ucrania. ¿Cómo está viviendo usted, sabiendo lo que sufrieron esos niños, cómo se vive en periodos de guerra, cómo analiza la situación actual? Pues en el colectivo nuestro de los asociados, la inmensa mayoría ya descendientes de aquellos niños, dentro de la asociación hay algunos de los poquitísimos que quedan. Dentro de la asociación hay sentimientos encontrados.
hemos consensuado y acordado, para eso hay unanimidad, que la posición de todos nosotros es contraria a las guerras, al sufrimiento de la población civil, y contemplamos con pena el que las ciudades que acogieron a los nuestros ahora sean escenario de batallas, porque había casas de niños y de acogida en Ucrania también, y las ciudades vinculadas a nuestra historia están son desgraciadamente conocidas actualmente, porque caen las bombas sobre ellas y sufre la población civil y sufren los niños.